Muy bien. Qué bueno, qué buen tiempo, ¿verdad? Qué buen momento de recordar tantas cosas. Y cada uno de nosotros tiene su historia con respecto a cuándo vino a sumarse a esta familia de la fe. Y bien presentaba esa canción Nelson, ¿no? Qué maravilla es tener una familia. Porque la iglesia no es un lugar donde venimos a escuchar un mensaje todos mirándonos las nucas hacia adelante. La iglesia es un cuerpo, la iglesia es la familia de Dios. Y no solamente venimos a participar de un culto, sino que venimos a estar juntos, a compartir nuestras vidas. Y el que no disfruta de eso, la verdad que se pierde de lo más importante. Aquel que viene cuando empieza el primer coro y se va cuando se dice amén, y bueno, la verdad que no se está congregando, podríamos decir, ¿no? Porque la congregación es todo, es el culto, pero es la comunión con los hermanos, la koinonía, como decía allí en el griego, ese compartir nuestras vidas. Y qué bueno que es, qué maravilla que es tener a la familia de la fe con nosotros. ¿Saben que había pensado qué compartir en estas primeras reuniones, estos primeros domingos del año? Y bueno, llegué al Salmo 34 y quiero compartir con ustedes el Salmo 34. Es un salmo bien conocido, quizá, sobre todo algunos versículos, que vamos a estar compartiendo hoy juntos. Los salmos traen a nuestra vida las vivencias de santos del antiguo tiempo. En el antiguo tiempo vivieron hombres y mujeres que siguieron al Señor, que tuvieron una experiencia, una vivencia con Dios, y algunos de ellos, bueno, fueron elegidos por el Espíritu Santo para plasmarlo en la Escritura, y esos salmos nos quedaron registrados hasta nuestro tiempo. Este Salmo 34 es escrito por David. Y qué bueno que es ir a un texto que alguien escribió de pronto en un momento particular de su vida, en quizá un momento desfavorable, un momento de conflicto, de angustia, pero que, agarrado del Señor, pudo salir adelante, y lo que llegó y las conclusiones que sacó nos llegan a nosotros y nos edifican. Y este salmo es un salmo escrito por David en un tiempo, podríamos decir, muy particular. Allí muchas Biblias dicen, antes de empezar con el salmo, dice Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Estuvimos viendo el año pasado con Pablo la vida de David, ¿no? La vida de Samuel también, pero la vida de David, y llegamos a ese momento, ¿no? Y recuerdan que cuando David fue perseguido por el rey Saúl, y en un momento David dijo, bueno, tanto que estoy ahí caminando al filo de la cornisa, dice, al final me va a agarrar, y empezó a pensar que iba a ser atrapado, que iba a ser muerto, y decidió irse al lado de los filisteos, meterse ahí en el bando enemigo. Y lo que capaz que en ese momento le pareció una buena idea, en realidad, claro, David, ¿no? ¿Quién no va a conocer a David? Por lo menos los cánticos habían llegado a todo el mundo, ¿no? Y si este no es David, el que cantaban Saúl hirió a sus miles y David a los 10.000, ¿no? Claro, no había fotos en aquel momento, no estaba el perfil de David como para mirarlo, y bueno, debe ser este. Pero bueno, se le ocurrió una idea para zafar de ese momento. Dice que dejaba caer la saliva ahí por la barba, empezó a escribir en las paredes, ahí a hacerse el demente, el loco desquiciado, y de ese momento el rey lo recibió, ¿no? Y dice, ¿para qué me traen un loco más? Yo ya tengo bastante, déjenlo, ¿no? Y bueno, de esa manera creativa, podríamos decir, zafó de ese momento, pero se dio cuenta que no era la forma, vuelve al desierto de Israel, entra en una cueva, en la cueva de Adulam, donde vienen muchos a refugiarse con él, y
posiblemente en esa cueva, y después de todo eso, escribe este salmo que ha sido de bendición para muchísimos creyentes en toda la historia. Y muchas Biblias dividen este salmo en 5 párrafos, ¿no? Algunas en 4, otras en 5. Nosotros, para estudiarlo y para pensar en diferentes temas especiales que nos habla el salmo, vamos a en realidad dividirlo en 3, ¿no? El primer párrafo, el segundo párrafo, y los otros van a ser, lo vamos a resumir como si fueran uno, porque hablan mucho del mismo tema que ahora vamos a estar pensando. Entonces, vamos a leer el Salmo 34, y les invito entonces allí a leer juntos estos 22 versículos que dice así. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Un salmo entusiasta, ¿verdad? Que nos invita a bendecir a Dios, a gloriarnos en él, a experimentar a Dios, a temerle, a disfrutar de todos los resultados de vivir así. Realmente un buen plan para empezar el año, ¿no? Haciéndole caso a David en todo lo que nos dice acá, inspirado por el Espíritu Santo. Y lo primero que vemos acá es que él bendice el nombre del Señor. Bendice el nombre de Dios. Le alaba, lo engrandece y lo glorifica, pero dice acá, todo tiempo y de continuo. Y de esta manera nos invita a ser a nosotros. Nos resulta bastante fácil bendecir el nombre de Dios cuando todas las cosas nos van bien, ¿verdad? Cuando tenemos mucho, por lo menos a nuestro entender, para agradecer, cuando no tenemos tantos problemas, ¿no? Pero cuando la adversidad nos pega, ya no es tan fácil. Cuando pasan cosas que no planificamos, que no planeamos, ya es una cosa un poquito diferente, ¿no? Ahora David le bendecía a pesar de que estaba en una cueva. Ustedes imagínense eso, no estaba en un palacio, no estaba en ningún otro lugar, estaba en una cueva, ¿no? Y le bendecía. Seguramente él no quería estar ahí, seguramente no estaba en sus planes el ser un fugitivo, pero él bendecía al Señor en ese momento difícil de su vida. Y podía reconocer a la fidelidad de Dios y lo bueno que había sido Dios con él hasta ese momento. ¿Saben? Reconocer la bondad de Dios a pesar de cosas que no planeábamos, que no planificábamos, es bueno para nuestra alma, es bueno para nuestra vida. Vivir bendiciendo a Dios en todo tiempo
en los buenos tiempos y en los malos tiempos, en los tiempos de abundancia y en los tiempos de escasez, es bueno para nosotros y nos va a llevar a un nivel mayor de madurez y de entendimiento espiritual. La Escritura nos llama a regocijarnos siempre en el Señor. ¿Se acuerdan? Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Y nos llama a dar gracias en todo. Por supuesto que no vamos a estar alegres por todo lo que nos pasa, porque a veces nos pasan cosas que realmente son tristes, ¿no? Pero podemos decir que nada de lo que nos pasa está fuera del control de Dios. Que nada de lo que nos pasa se le va de la mano al Señor. Y todo lo que Él permite, por algo lo permite. Un hombre muy sabio de la antigüedad dijo en la hora más oscura de su vida: recibiremos el bien del Señor y el mal no recibiremos, dijo Job, ¿no? Y nos enseña a nosotros, ¿no?, que tenemos que saber que a pesar de los momentos difíciles, Dios está al control y nada se escapa de las manos del soberano. Y como dice Romanos, allí 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien al propósito de Dios, al cumplimiento del propósito de Dios para sus vidas. Ahora, la mayoría de las veces podremos reconocer su bondad en nuestros caminos, en nuestras vidas. Otras veces será más difícil. Cuando sea más difícil, la Escritura nos enseña y nos invita a confiar, a confiar. Lo que pasa a veces ahora no lo entendemos, pero algún día lo entenderemos, ¿no? Lo que David decía era: yo voy a bendecir a Dios en todo tiempo. Ahora, yo me quiero concentrar en un concepto en este primer párrafo, y es esa frase que dice David: en Jehová se gloriará mi alma. En el Señor se gloriará mi alma. ¿Qué es gloriarse? Bueno, gloriarse es jactarse, ¿no?, engrandecerse. Pero acá David dice: mi alma se va a gloriar en el Señor, solamente en el Señor. Hay muchos, o hay algunos, que se glorían en sus propios logros, ¿verdad? O en los de alguna otra persona. Ahora, qué molesto que es escuchar a una persona presumida, ¿verdad? Qué molesto que es escuchar a una persona orgullosa, vanidosa, que solamente habla de sí misma y de sus propios logros. Es algo desagradable, ¿no? Ahora, si esa persona cambiara y empezara a hablar de nosotros, y empezara a hablar bien de nosotros, bueno, no nos molesta tanto seguramente, ¿no? Y eso lo que está demostrando en realidad es que nosotros mismos también somos vanidosos y también somos orgullosos, ¿no? Porque si habla de sí misma está mal, pero si habla de mí, bueno, no está tan mal, ¿no? Los seres humanos somos así. Ahora, en cambio, cuando una persona se gloría en el Señor, cuando encuentra el motivo de su alabanza y de su gloria solamente en la persona de Dios, ahí está entendiendo de qué trata la vida, de qué trata la cosa. Porque todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Dice en 1 Corintios: porque ¿quién te distingue? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que sos, hermano, y todo lo que tenés, es por Dios. Entonces, ¿por qué te vas a gloriar? Entonces, ¿por qué me voy a gloriar? Solamente nos debemos gloriar en el dador. Él es el autor de todo lo bueno que hay en nosotros y también a nuestro alrededor. Cuando Argentina ganó la Copa del Mundo, leímos ahí publicaciones y escuchamos a muchos hermanos nuestros queridos argentinos gloriarse en su selección, ¿no? Y en el mejor jugador del mundo, ahí se gloriaban, ¿no? Qué pecadores, ¿no? Ahora, cuando a nosotros nos ha tocado alguna gloria deportiva, hemos hecho lo mismo. Y nos gloriamos en nosotros, en nuestra selección y en nuestros jugadores, ¿no? Ahora, esto no es lo mejor. Gloriarse ni en nosotros mismos ni en otras personas. ¿Por qué?
Porque no fuimos creados para eso. Vos y yo fuimos creados para alabanza de la gloria, de la gracia de Dios, dice Efesios capítulo 1. O sea que lo que es pertinente en mi vida y en la tuya es que el motivo de nuestro gloriarnos sea el Señor, sea el Señor. Y así dice estos versículos que Pablo recordaba hace un ratito, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que haríamos muy bien, hermanos, en que encaremos este año dejándonos de gloriar en nuestras cosas, dejándonos de gloriar en las cosas de algún otro y solamente gloriarnos en el Señor, como hacía David. En el Señor se gloriará mi alma. Cuando nos gloriamos en el Señor, estamos haciendo aquello para lo cual fuimos creados, para darle a Él toda gloria y todo honor. Por eso escribió el profeta Jeremías así. Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. No porque no las tenga, dice, no se alabe en eso. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, dice el Señor. Ahora dice David, lo oirán los mansos y se alegrarán, ¿no? Cuando los mansos, cuando los creyentes, cuando los que dependen del Señor ven a otro creyente en una circunstancia difícil y que le da gloria a Dios, son llenos de gozo, llenos de alegría, de estímulo, porque son animados, porque ven, impactados también, porque ven a un creyente, a un hermano que se mantiene firme a pesar de las adversidades. Entonces, vos y yo, hermanos, cuando nos pasen esas cosas, si bendecimos a Dios en medio de las circunstancias adversas, vamos a estar bendiciendo a otros también. Vamos a estar haciendo parte de la voluntad de Dios, que es que consolemos y animemos a otros. Así que lo primero que nos enseña este salmo es a que el motivo de nuestra gloria sea el Señor, que le alabemos, que le adoremos y que le demos toda gloria al Señor, ¿no? Que entendamos que el motivo de nuestra vida, en realidad, no somos nosotros mismos, sino que se trata de Dios. Ahora hay una segunda exhortación acá. Una segunda exhortación que está en el segundo párrafo. Dice el versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y dice el versículo 8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. David lo que estaba diciendo es una invitación a experimentar a Dios, a gustar a Dios, a palpar a Dios, a experimentarlo en nuestra vida. Él había visto que Dios lo había librado de todos sus temores. La verdad que había estado brava la cosa, ¿no? Ahí estando en el medio de los enemigos, en la corte del rey enemigo, y bueno, era solamente un mátenlo y ya estaba, ¿no? Pero Dios lo había librado. Y él podía dar testimonio, Dios me libró. He transitado por esto tan peligroso, tan terrible, y ahora le conozco mejor, ahora sé que Dios me cuida, ahora conozco su protección, ¿no? Después de esa experiencia, conocía mejor a Dios. Y saben, el conocimiento de Dios no es como una ciencia humana, no es como las matemáticas, como el idioma español, ¿no? Como
la física, la química, no es así. El conocimiento del Altísimo, del infinito, del eterno, es experimental. No lo podemos conocer a Dios desde un escritorio o de una biblioteca o de un laboratorio tampoco, ¿no? A Dios hay que experimentarlo, hay que vivirlo, hay que gustarlo, como dice el Salmo, ¿no? El salmista le había buscado y Dios le había ayudado, y eso era su experiencia. Y la experiencia, hermanos, es incuestionable, pero también es intransferible. Yo te puedo decir, mirá, Dios fue fiel conmigo y hizo esto y aquello. Bueno, pero eso es mi experiencia. Hace un ratito unos hermanos acá decían, Dios es fiel porque nos mantuvo y seguimos adelante y a pesar de las adversidades y Dios nos hizo crecer y ahora vemos a la iglesia crecida y uno dice, qué buena, qué experiencia. Pero es su experiencia. Ellos experimentaron a Dios. Vos podés creerlo o no creerlo, pero mejor es experimentarlo por vos mismo. Mejor es que vos lo experimentes. La costumbre de los discípulos de Cristo en los primeros tiempos era vení y ve. ¿Se acuerdan? Dice, ¿pero de Nazaret puede venir algo de bueno? Le dijeron a Felipe y Natanael. Y dice, bueno, vení a ver. Velo por vos mismo. Y los que iban y estaban con Jesús y estaban en su presencia y le escuchaban y le veían, y tenían que creer, ¿no? Porque experimentaban su presencia, creían por estar con Él. Eso era suficiente. Aquel ex ciego dijo, mirá, ustedes dicen que es pecador, yo no sé si es pecador. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. ¿Y quién le va a decir algo al ciego? ¿No? ¿Quién le podía decir algo? Él había experimentado a Dios. Jesucristo se encontró con la samaritana, para lo cual fue directamente, específicamente a encontrarse con ella y le reveló que era el Mesías, y aquella mujer salió corriendo para la ciudad diciendo, hay un hombre que me dijo todo lo que soy, todo lo que he hecho, este debe ser el Mesías. Y vino ahí un montón de gente a escucharlo a Jesús, ¿no? Y después le decían, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Juan 4:42, ¿no? Experimentar a Dios es algo especial, ¿no? Usted puede saber que, como dice acá, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y lo defiende, pero mucho mejor es experimentarlo, ¿no? Por eso es que la vida cristiana se vive en la cotidiana, del día a día, cuando Dios nos ayuda en las cosas de la vida, nos ayuda en el trabajo, nos ayuda en el matrimonio, nos ayuda con los hijos, nos ayuda en el día a día. Ahora, si nunca nos sucediera nada, no experimentaríamos la ayuda de Dios. Si nunca nada escasea en nuestra vida, ¿cómo experimentaríamos su provisión? Si nunca nada nos hace temer, ¿cómo experimentaríamos su cuidado? Y nos daríamos cuenta, ¿no? No podemos poner al infinito en un laboratorio, No es la manera. Nosotros tenemos que ponernos en dependencia de Él. Que Él nos controle a nosotros. Nosotros a Él no lo podemos controlar. No lo podemos hacer como hace la ciencia. Vio que para experimentar con algo lo mete en un tubo de ensayo. A Dios no se le puede meter en el tubo de ensayo, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que experimentar al Señor. Y al Señor lo conoceremos en el fragor de la batalla de la vida. Y vamos a conocer su fidelidad cuando nos sostenga. Cuando nos sostenga. Ahí vamos a conocer su fidelidad, en medio de la angustia. Por eso gustar y palpar al Señor es la invitación de este salmo. ¿Aceptás el desafío? ¿Estás experimentando a Dios en tu vida cristiana o estás viviendo una religión dominguera? Gustá y ve que es bueno el Señor. Experimentalo, probalo. Feliz aquel que en Él confía, dice acá. Yo necesito conocer más a Dios, debo buscarle más en mi vida. Si tengo un problema que me lleva a conocer más íntimamente a Dios,
en realidad no es tanto un problema, es una bendición. Si tengo una debilidad que me lleva a depender más de Dios, es una bendición finalmente, ¿no? Es una bendición también. No podemos vivir la vida cristiana desde la intelectualidad, sino desde la realidad del día a día. Experimenta a Dios. Él no falla. Lo decimos como iglesia, ¿verdad? Recién lo estábamos diciendo como iglesia. Él no falla. Él no falla. No se trata de una sugestión colectiva. No se trata de que hay que lavarte el cerebro. Se trata de que Dios es real. ¿No te animás a experimentarlo? Experimenta a Dios. Él se defiende solo. Él se defiende solo. Él no falla. Ahora hay una tercera exhortación que la vemos en los últimos 3 párrafos. Y se refiere a temer a Dios, a vivir en el temor de Dios. Y es necesario aclarar qué es el temor de Dios, porque no es algo que uno escuche por allí, ¿verdad? Solamente la Escritura. ¿Qué es temer a Dios? Bueno, temer a Dios es considerarlo en todos nuestros caminos, es reverenciarlo y buscar agradarlo. Es vivir con la conciencia de su presencia 24/7, ¿no? 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el tiempo. El temor a Dios, dice una definición, es una sumisión reverente que nos lleva a la confianza y a la adoración a Dios. ¿Saben? El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, y el temor de Dios era parte del diseño original. Dios se paseaba en el huerto, el hombre y la mujer estaban allí con él en un temor reverente, en un respeto, conociendo a Dios. Ahora, esa sumisión reverente, después del pecado, se trastornó, ¿verdad? Y se transformó en un miedo, en un pavor de padecer el juicio de Dios. Se convirtió en un temor a la ira. Ahora, temer a la ira de Dios no es malo en sí mismo, ¿eh? Los impíos deberían tener este tipo de temor de Dios. Porque si uno teme la ira de Dios, le va a llevar a recurrir al Salvador, que es la única provisión para en vistas a la ira de Dios, ¿no? La única provisión de salvación es Jesucristo, que murió en la cruz por tus pecados y resucitó al tercer día. No hay otro Salvador, no hay otra salvación. Entonces, si uno teme la ira de Dios, bueno, tema y recurra al Salvador, ¿no? Juan el Bautista le decía a los fariseos, ¿quién les enseñó a huir de la ira de Dios? No saben cómo huir de la ira de Dios. Hay una forma sola de escapar del justo juicio de Dios por nuestros pecados, y es Jesucristo. Es la única provisión para el pecado. Ahora, la Biblia está llena de exhortaciones a temer a Dios. Dice Eclesiastés, un discurso bien largo, es el libro de Eclesiastés, que hay que leerlo todo de un tirón, ¿eh? Si no, uno va a leer cosas que no entiende ni por qué están escritas ahí, ¿no? Pero cuando uno lee todo el discurso, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. El hombre más sabio que pisó esta tierra, ¿no? Fue el Señor Jesucristo, pero después fue Salomón, y él llegó a esta conclusión: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El temor de Dios es diferente para el creyente. No es ese temor de la ira, no es ese temor del castigo. Para el que ha sido salvo, para el que está en Cristo, tiene que seguir temiendo. Tenemos que seguir temiendo. El temor de Dios es algo bueno. Pero ahora ya no tememos a un Dios lleno de ira por nuestros pecados, un Dios que va a descargar su justicia sobre nosotros, porque ya el Señor Jesucristo ya pagó por nuestros pecados, ya recibió la ira de Dios sobre sí mismo, ya expió nuestros pecados, y ahora le tememos a Dios, pero con un temor reverente, de gratitud y de amor, de respeto y de sumisión a aquel que nos salvó. Entonces dice el salmista acá, el temor del Señor les enseñaré. O sea que el temor
del Señor se aprende. Hay que aprender a vivir en el temor del Señor. Y él dice que a partir de ese verso, del verso 11, dice, enseña cómo temer a Dios. Y ese tema está hasta el final del capítulo, hasta el final del Salmo, ¿no? El temor del Señor es un tema importante en las Escrituras, no solamente en el Antiguo Testamento, pero especialmente está mencionado allí. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice el Salmo 111:10. Y el Proverbio 9:10 dice lo mismo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea que si tú querés ser sabio, el primer paso es temer a Dios. Es tener la conciencia de Dios, de que Dios está allí, de que Dios te está mirando, de que su presencia está a tu lado. Ese es el principio de la sabiduría. Ahora, ¿cómo temer a Dios? Vamos a responder 3 preguntas. Sí, 3. ¿Cómo temer a Dios? ¿Por qué temer a Dios? ¿Y cuáles son los beneficios de temer a Dios? ¿Cómo temer a Dios? Si temer a Dios es la conciencia de que el Dios Santo siempre me está mirando y escuchando, temer a Dios es actuar en consecuencia, ¿verdad? Por eso David dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Dios está a tu lado, Dios te está escuchando. ¿Cuándo? Siempre, ¿no? Entonces, cuida lo que sale de tu boca. Que tus palabras no sean como golpe de espada que hieren, sino como medicina que sana. Cuídate de lo que sale de tu boca. En las muchas palabras nos falta pecado, dice la Escritura, ¿no? Entonces, como Dios te está mirando y tú tenés un temor reverente hacia Él, cuida tu boca, tus labios. Pero después dice, apartate del mal. Apartate del mal, ¿no? ¿Querés agradar a Dios? Un Dios bueno, un Dios justo, un Dios santo. Apartate del mal. Dice en el Salmo 37, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Abstente de toda especie de mal. Ahora, no es solamente el consejo negativo de apartate del mal, sino que dice, hacé el bien, ¿no? Hacé el bien a tu prójimo. Busca el bien de los que te rodean. Hacelo porque Dios te está mirando y Él recompensa. Pero después dice, busca la paz y seguila. La paz no solamente hay que buscarla, sino también seguirla, ¿eh? Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios, dijo el Señor Jesús, ¿no? No devuelvas mal por mal. Procurá estar en paz con todos los hombres. Buscá la paz, seguila, imitando así a Cristo. Temer a Dios, en definitiva, es andar como Cristo anduvo. Andar de tal forma que agrade al Padre. Por eso dice el Proverbio 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Se dan cuenta que es lo mismo, ¿no? Proverbio 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, ¿no? Temer a Dios es eso, ¿no? Agradar a Dios con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos, porque Él está a nuestro lado. Ahora, ¿por qué temer a Dios? La respuesta es porque Dios es Dios. Es decir, ¿no se te ocurrió una mejor respuesta? Bueno, pero acá dice la Escritura, versículo 15, porque los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal. ¿Por qué hay que temer a Dios? Porque Él es el soberano. Porque Él es el que tiene la potestad para salvar y para condenar. Él es el creador, Él es el juez de toda la tierra y todo está subordinado a Dios y por eso hay que temerle. Así dijo el Señor Jesús. Mateo 10:4 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios.
pues ni aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ahí Jesús relaciona el temor a Dios con el cuidado de Dios, como hace también el Salmo, ¿no? O sea que la razón por la cual nosotros debemos temer a Dios es porque es omnisapiente, porque es omnipresente, porque es todopoderoso, porque es santo, porque es justo, porque es soberano, porque Él juzga con justicia, porque Él no dará por inocente al culpable, porque Él no hace acepción de personas, porque Él juzga según verdad, porque conoce todas las cosas, y todas las cosas están abiertas y expuestas ante los ojos del que tenemos que dar cuenta. Por eso hay que temer a Dios, porque Dios es Dios. Ahora, nosotros tememos a Dios por otra causa más, ¿no? No solamente porque Él es el juez de toda la tierra, sino porque Él es nuestro Padre que nos ama y que nos ha salvado. Pensaba en un ejemplo. El otro día fui a pagar la patente, ¿no? Los que tienen vehículo ahí, acuérdense que estamos en fecha, ¿no? Fui a pagar la patente del vehículo y me dice, tanta plata, ¿no? Ah, no, pero tenés una multa, dice. No, tenés 2 multas, me dice. A ver, ¿y cuánto es? Bueno, dice, bueno, no, tenés una porque la matrícula estaba en mal estado, esa me acordaba, ¿no? Porque me habían llamado la atención, y tenés otra por alta velocidad. Y yo digo, en todo un año del año pasado, y bueno, sí, seguramente algún radar en algún lado me debe haber agarrado, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Tenés que pagar. Ahora, después salí de ahí, de la red de cobranza, y iba a 20 por hora más o menos, ¿no? Pues bueno, ojo, ¿no? Ojo, porque están ahí, los radares, están las cámaras, ¿no? Por temor a la multa, por temor a la cámara que me mira. Tengo miedo que me multen otra vez, ¿no? Ahora imagínate que vos podés también hacer las cosas bien, cumpliendo con la ley por temor a la multa. Pero imagínate que la persona que te enseñó a manejar, la persona que realmente te hizo ese bien, que te enseñó a cumplir con la ley, a manejar a la velocidad que hay que manejar, a cumplir con todas las reglas de tránsito, va contigo en el auto y bueno, vos estás agradecido con ella, que te enseñó eso, es una buena persona, capaz que puede ser tu padre, querés agradarle, ¿no? Querés que esté tranquilo, entonces vas a cumplir con las reglas de tránsito, pero no por temor al castigo. Las cámaras siguen ahí, los inspectores siguen ahí, pero vos estás cumpliendo con la ley por reverencia, por respeto, por amor, por gratitud al que llevas al lado, ¿no? Y nosotros tememos a Dios así. Por supuesto que Dios sigue siendo el juez de toda la tierra y Él castiga también a sus hijos cuando se equivocan, pero no le tememos por eso, le tememos por amor, porque Él nos amó primero. Ahora, ¿cuáles son los beneficios, los resultados de temer a Dios? Bueno, está lleno el Salmo de esa idea, ¿no? El Salmo nos habla mucho de su provisión, de sus cuidados. Dice, nada falta a los que le temen. Aún los leones jóvenes tienen falta de algunas cosas, pero los que temen a Dios no les falta nada de lo que necesitan, ¿no? También habla de vida y de bien, de bendición. El Proverbio 10:27 dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. El Proverbio 19:23 dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. ¿Por qué tememos a Dios? Porque Dios nos bendice cuando tememos a Dios, porque tenemos esa vida abundante que el Señor Jesucristo vino a traer, ¿no? Dice el Proverbio 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Y también habla del Salmo de ser liberados de la angustia. Atentos están los oídos del Señor al clamor de los que le temen. Dios no quiere decir que nunca vas a pasar por alguna angustia. No dice eso. Dice, atentos están sus oídos a su clamor y les libra de sus aflicciones. Ahora, por supuesto, aquellos que son impíos, aquellos que no temen a Dios,
que no hay Dios en ninguno de sus caminos, que dicen, no hay Dios, dijo el necio, dice el Salmo, ¿no? Y por lo tanto se corrompieron y hacen obras abominables, también dice lo que le va a pasar acá, ¿no? Y es terrible lo que dice, ¿no? Para ellos toca lo que dice este Salmo, dice, la ira de Jehová, su memoria será cortada, la muerte, la condenación. No es negocio ser un impío, ¿verdad? No es negocio. A veces parece que sí, pero no es. Yo no sé, capaz que entre nosotros hay alguien que aún no conoce al Señor. Si todavía no conoces al Señor, tengo una buena noticia. Y capaz que alguno de nosotros, de los que está acá, conoce al Señor, pero se ha apartado del Señor. Está con necesidad de restauración, ¿no? Tengo una buena noticia también para vos, ¿no? Y es ese versículo 18, que es como una joya, ¿verdad? Todo el Salmo es espectacular, es precioso, pero ese versículo 18 es una joya que sobresale, ¿no? Que dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Querido, Dios está cerca. Dios está cerca. No es un Dios lejano. Dios está cerca de aquellos que le buscan de veras, de los que vienen a Él en arrepentimiento y confiando en Jesucristo como su Salvador, como quien murió por ellos en la cruz y resucitó. Dios está cerca. Si vos hoy viniste acá y todavía no conocés al Señor, el Señor está cerca tuyo, está cerca. Si vos hoy viniste acá triste porque te has apartado del Señor, por errores, por pecados, por malas decisiones, Dios está cerca tuyo. Dios está cerca. Incluso te podría decir a cuántos centímetros está cerca. ¿Cómo? Está la distancia entre tus rodillas y el piso. Ahí está Dios. Si vos te arrodillás, si tú buscas a Dios, como lo buscan los humildes, dice acá que está cerca de los quebrantados de corazón. Solo es buscarle en arrepentimiento y fe. Los quebrantados de corazón son los humildes, los que reconocen su miseria, los que reconocen sus pecados, no los ocultan, sino que los reconocen y vienen al Señor. Y piden perdón. Y dice que el Señor no los echa fuera. Al que a mí viene, no lo echo fuera. El Señor Jesucristo dijo eso. Aquellos que vienen al Señor y reconocen su necesidad de Él, Él los libera, Él los sana, Él los perdona, Él los salva. Él los redime, dice acá. Y la redención es el acto de ir a buscar un esclavo, comprarlo en el mercado pagando el precio, sacarlo de allí y liberarlo. Y por eso es que el Señor es nuestro Redentor, porque Él nos compró, estábamos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, bajo la ira de Dios, bajo la condenación. Él nos compró con su sangre, nos sacó de allí y nos liberó. Y somos libres en Él. Él es nuestro Redentor. Qué precioso. Los que confían en Él, dice, y termina este salmo, no serán condenados. No quiere decir que no lo merezcan, quiere decir que han recibido la gracia de Dios. No serán condenados. ¿Por qué? Porque confían en Dios. Porque confían en Dios. Y el Señor Jesucristo es y fue la paga de nuestros pecados. Él se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. Así que, querido amigo, querida amiga, ¿por qué no vienes hoy a Él? ¿Por qué no le buscas hoy si Él está cerca tuyo? Hoy es el día de salvación.
Hoy es el día de restauración también, para aquellos que ya le conocemos y estábamos lejos de Él. Él y sus brazos están extendidos. Este salmo nos invita, primero que nada, a gloriarnos en el Señor, a dejar de hacernos los fenómenos por cosas nuestras o cosas de otros y gloriarnos solamente en el Señor Jesucristo. Este salmo nos invita a experimentar a Dios, a gustarlo, a ver qué es bueno en mi vida, en tu vida. No que nos lo cuenten, no verlo desde la tribuna, a experimentarlo. Este salmo nos invita a vivir en el temor de Dios, ¿no? Y a experimentar y a vivir y a disfrutar de todos los beneficios de aquel que vive en el temor de Dios. Que Dios bendiga su palabra a nuestros corazones.